muy buen día, un gusto de saludarlos y de que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar con una psicóloga, con Marcia Valenzuela. Ella es académica e investigadora de la Facultad de Educación de la UDD y también, obviamente, es psicoterapeuta y supervisora clínica de la Comisión de Acreditación del Colegio de Psicólogos de Chile. ¿Por qué vamos a conversar con ella? Porque hace muy poquito, hace unos días atrás ya, fue el tema de la concientización sobre el autismo y el Asperger. Ahora, ¿por qué vamos a hablar con ella sobre esto? Porque además nos puede dar algunas luces respecto de cómo se está tratando el tema en la educación y además de qué tema, de qué se trata esto de la ley TEA. ¿Sirve de algo, no sirve de nada, es letra muerta, etcétera? Vamos a conversar con ella. Muchas gracias, Marcia, por recibirnos. Buen día. Gracias, Miriam, a ti por la oportunidad de poder compartir esta conversación. Bueno, Oye, ¿sí? Marcia, sí, a ver, hablemos un poquito de el 2 de abril recién pasado fue el tema de la concientización, esto es un tema mundial, digamos, Sí. sobre el autismo y el Asperger. Primero te quería hacer una consulta y en general la gente hoy día habla de TEA, no de autismo y de Asperger por separado. ¿No? Cuéntame un poquito cuál es la diferencia, si es que la hay, a lo mejor según las investigaciones nuevas, ya no existe esa diferencia. Cuéntame un poquito de eso. Sí, justamente hoy hablamos sobre trastornos del espectro autista. Ya, ¿Por qué? Porque los trastornos del espectro autista son una condición que tiene manifestaciones diversas. Y esas manifestaciones diversas pueden ser más intensas, más adaptativas, menos adaptativas, dependiendo de las características de la persona, del contexto en el cual está. Entonces, lo que sí sabemos es que en este espectro, del espectro autista, tenemos ciertas características que son compartidas por todas aquellas personas que presentan esta condición. Antes se hacía la distinción que tú bien dices y se hablaba de un espectro que fluctuaba desde el autismo de Kanner, que es el más tradicional y el quizás más paradigmático que la gente más identifica, ya sea por los medios de comunicación social, porque ha habido películas incluso sobre algunas personas con esta condición, y el síndrome de Asperger. Hoy no hacemos esa distinción porque nos parece que no hay criterios clínicos como para hacer esta separación, sino que más bien lo que nos importa es mirar al individuo, ver cuáles son sus características y de qué manera podemos apoyarlo en el proceso. ya, o sea, eso quiere decir que, a ver, a la vista de una persona desde fuera, es, es algo que es muy diferente, muy difícil de diferenciar eh, entre, porque tú me hablas del espectro autista, quiere decir que no es solamente autismo y Asperger, sino que hay muchos tipos de manifestaciones, ¿es eso? Exacto, o sea, pero son manifestaciones que van a variar en la intensidad, la frecuencia de las características, pero las características son las mismas. Por eso no hacemos una distinción al Ya, interior del trastorno del espectro perfecto. autista. Ya, perfecto. Oye, a ver, cuéntame un poquito, tú eres psicóloga, obviamente tratas ambos, todo el espectro seguramente, pero además trabajas para la Facultad de Educación y han hecho investigaciones sobre el tema. Cuéntanos un poquito cómo estamos en Chile con respecto de eso y después te voy a preguntar cómo estamos aplicando eso en el aula. Ajá. Bueno, en Chile tenemos deuda pendiente con la investigación académica. Nos queda mucho camino por recorrer. Acá en la Facultad de Educación, las investigaciones que nosotros hacemos no son específicamente sobre el trastorno del espectro autista, sino que más bien sobre justamente lo que tú acabas de mencionar, cómo podemos desarrollar competencias de interacción social, que es una de las áreas que está afectada en las personas del espectro autista, desde la formación de los profesores y desde cómo los profesores desarrollan estas habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes.
Entonces nosotros estamos desarrollando líneas de investigación y nos hemos encontrado con una realidad en la cual es consistente con la realidad internacional en todo caso, no somos solo nosotros, en que la formación de los profesores no está diseñada para entregarles herramientas y desarrollar competencias socioemocionales en los docentes. Si tú miraras las mallas de las carreras de pedagogía, no tienes una línea transversal en la cual esto se vaya trabajando con nuestros docentes. Y nosotros consideramos que es un área indispensable hoy, con las características de los niños, niñas y jóvenes del siglo XXI. Y si a eso le agregamos las características y los efectos que ha tenido la pandemia, los profesores han tenido que hacerse cargo de situaciones que para ellos han sido difíciles porque no estaban lo suficientemente preparados. Entonces, esa es nuestra línea de investigación en la universidad, el mirar qué es lo que tenemos y cómo podemos hacer propuestas para mejorar estas mallas de las carreras de pedagogía. Oye, pero eso no se condice mucho con el tema de la inclusión, porque hasta hace unos años todos estos chicos decían, no, aquí no tiene cabida, tiene que irse a un colegio especial. Y luego se instituyó, no sé si a través de una investigación o por qué, cómo se llegó a eso, y es que ellos tenían que estar en colegios comunes y corrientes, junto con el resto de los seres humanos, digamos. Obviamente, supongo, no lo sé, tú me lo puedes corroborar o no, según la intensidad de su enfermedad, no sé, de su condición, no sé cómo llamarle. Pero hoy día no, hoy día van a un colegio común y corriente. Entonces, ¿los profesores están preparados para eso? A ver, nosotros justamente hemos transitado en la educación chilena desde una educación segmentada, en la cual antiguamente las discapacidades se trataban en instituciones distintas. Los niños ciegos iban a una escuela de ciegos, los niños sordos a una escuela de sordos, así. Desde hace algunos años Chile ha firmado ciertos convenios internacionales en los cuales adhiere a una mirada inclusiva de la educación. Y desde ahí, hace unos años, nuestro país tiene una ley de inclusión, que es la que regula esto que tú estás diciendo. O sea que sabemos por todas las experiencias internacionales y de vida que claramente una educación inclusiva es la educación que debiésemos tener porque fortalece a todos los miembros de un aula, independiente de sus condiciones, porque aprendemos estrategias distintas, porque aprendemos a convivir con personas con características diferentes. Ahora, esta ley de inclusión sí facilita el apoyo a las personas que tienen alguna condición especial y que están incorporadas dentro del aula. Entonces tú tienes los proyectos de integración en los cuales hay equipos de profesionales que trabajan con estos niños para ayudarlos en la adecuación al aula y que también trabajan con los docentes para entregar algunas herramientas para ayudarlos en la incorporación y la inclusión real de los niños, no que estén en la sala y yo no esté trabajando ni potenciando sus características. Ahora, no es que lo tengamos completamente resuelto, estamos recién en un camino. Estamos con algunas experiencias mejores que otras, pero estamos transitando eso, que es lo importante. El tema va caminando hacia allá. Ahora, en general, ¿cuál es la experiencia real, digamos, de lo que sucede en un aula? Se está pasando una materia y hay chicos que a lo mejor no la van a tomar con la misma, no la van a aprender, digamos, con la misma rapidez que otros. Se dice, no lo sé, tú también me lo puedes decir, corroborar, que en general los chicos con TEA no necesariamente tienen problemas para captar ni para aprender, sino más bien tienen otra fórmula y son chicos que son absolutamente inteligentes y muchas veces con gran capacidad en alguna materia. Por ejemplo, tengo el caso de, más o menos que lo conozco, con respecto del tema de las matemáticas, pero no así con respecto de su vida social, ¿no?
¿qué pasa en realidad en el aula? El profesor lo deja, como dices tú, un poco como avanza con el resto y ese otro chico queda ahí un poco como a la deriva. Bueno, es que este cambio hacia una educación inclusiva implica un cambio de mirada y de creencias sobre qué es la educación. Porque así como tú muy bien lo dices, Miriam, esto no solo ocurre con los niños, niñas y adolescentes que tienen una condición particular como el trastorno del espectro autista. Cada uno de nosotros tiene ritmos de aprendizaje, modalidades, estrategias que son diferentes. Y por lo tanto, el aula debiese estar preparada para esa diversidad. ¿Y esto qué Y, significa? Que el profesor no va a enseñar todo de la misma manera. Va a usar distintos recursos, va a usar diferentes metodologías, va a evaluar de manera distinta en función para atender a esta diversidad que tenemos en el aula. Y ahí es donde todavía es donde nos falta camino por recorrer. Los profesores están preparándose, pero todavía no tenemos toda la experiencia ni las competencias desarrolladas para que esto ocurra de manera totalmente exitosa, pero hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Hay muchas experiencias en nuestro país de proyectos de integración de escuelas muy exitosas en la inclusión de estudiantes que tienen alguna condición o alguna diversidad particular. oye, no sé, yo, perdona que insiste y sea un poco majadera con el tema, pero a ver, esto teóricamente suena re bien. Ustedes están Ujú. preparando, están haciendo las investigaciones, etcétera, pero y a lo mejor es algo que se puede aplicar en un colegio que tiene bastantes recursos, en un colegio que tiene 40 alumnos, donde hay un profesor, pero además hay, estoy pensando en los más chiquitos, además Uh-huh. hay 3 o 4 personas que le están ayudando, que le están asistiendo, porque si no, el profesor uno con 45 alumnos pasa la materia y el que lo pescó y el que no, le tendrán que poner clases particulares, los papás si pueden los ayudan, etcétera. Entonces, ¿cómo eso puede llegar a ser práctica, por ejemplo, en un colegio rural o en un colegio donde no tienen la cantidad de recursos como para tener más de un profesor en clase o un profesor pero con varios asistentes? Bueno, es que justamente eso es lo que facilita la ley a través de los proyectos de integración. Ya, O sea, las ya. escuelas postulan a tener este proyecto y el Estado les otorga una subvención especial a esos estudiantes que implica que van a tener un equipo multidisciplinario de profesionales que va a ir a la escuela a trabajar con ellos. Entonces, evidentemente no van todos los días, no sé, a la escuela rural A que tú me mencionas, va a ir 2 veces a la semana este equipo, pero va a trabajar con los niños y niñas, va a darles lineamientos a los docentes para que puedan continuar con este trabajo. A lo Oye, mejor, perdona, ¿y cuál es la experiencia? ¿Los establecimientos educacionales saben de esto? ¿Participan? ¿Concursan por tener esas luquitas más para poder... sí, ¿está pasando eso? absolutamente. Y si tuvieras las Buena, estadísticas, es un incremento que ha sido lineal hacia arriba. O sea, cada vez buena. tenemos más escuelas con proyectos inclusivos que están trabajando en esta modalidad. Oye, y como psicóloga te quiero preguntar ahora, a ver, los chicos que tienen estas condiciones, ¿cómo son? Bueno, depende, obviamente yo sé que me vas a contestar dependiendo de la profundidad de cada caso, pero ¿cómo lo hacen para aprender, para mantenerse? ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué investigaciones han hecho ustedes con respecto ya del tema más personal? ¿Se sienten incluidos realmente? ¿Aprenden realmente? ¿Cuál es desde el punto de vista de ellos? Ujú, sí, mira, las experiencias son bien variadas y va a depender muchísimo de las características de la familia y de las características de la institución educativa donde estén. Pero si forzamos una respuesta, en general, los niños y niñas con esta condición
no se sienten marginados en los primeros niveles. Y si hay un buen trabajo en la escuela y una noción inclusiva de atención a la diversidad, no se van a sentir en ningún momento como unos seres extraños, porque esta diversidad va a ser trabajada como cualquier otra diversidad, como el niño que es más inquieto, como aquel otro que le cuesta hacer exposiciones frente al grupo, o sea, todas esas son adaptaciones que uno tiene que ir haciendo en función de facilitar el acceso al aprendizaje. Entonces, las experiencias señalan que no hay mayores dificultades en términos del proceso de aprendizaje cuando hay una conciencia de que tenemos que adaptar y que tenemos que generar alternativas distintas. Quizás el aspecto que a veces puede resultar más complejo es que un porcentaje de estos niños y niñas y adolescentes tienen dificultades en la adaptación conductual. Hay ciertos elementos que les provocan una dificultad en su capacidad para autorregular la emoción y la conducta, y eso es a veces lo que resulta un poco más difícil de manejar, porque pueden tener algunos exabruptos, pueden tener una manifestación emocional mucho más intensa, y ahí hay que hacer un manejo tanto indudablemente de los docentes como del trabajo que se hace con los compañeros. Ya, claro, exactamente eso. Bueno, a mí me pasó, yo alguna vez hice clase y teniendo en clase tenía en la universidad, tenía un alumno con Asperger y, y claro, tenía ese tema pero él lo regulaba muy bien, él ya era grande, tenía 20 y algo Uh-huh. años, entonces lo sabía regular muy bien y cuando estaba muy nervioso, como, no sé, como que iba a explotar, salía de la sala. Yo ya sabía, Exacto. él salía solito y después volvía tranquilito. Oye, vámonos ahora a la ley TEA. Uh-huh. Cuéntame, para tu gusto, ¿está bien hecha? ¿Le faltan cosas? ¿Fue hecha la rápida? ¿Está bien? ¿Falta la normativa? Cuéntame un poquito. Bueno, para mi gusto es un avance y un avance muy importante. Es una ley, por lo tanto todavía el reglamento no ha salido. Y hay 2 años en total para poder definir todos los requerimientos para poder implementar de manera apropiada esa ley. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece muy importante? Que la ley, el objetivo central de esta ley es garantizar los derechos de las personas que tienen una condición distinta, de manera que puedan acceder a las distintas instancias de la sociedad sin ningún impedimento ni ninguna barrera. Por lo tanto, la ley plantea desafíos muy importantes para el área de la salud, por ejemplo. Ujú. Capacitación de profesionales en los consultorios para hacer un diagnóstico adecuado y temprano, espacios físicos que estén diseñados para el trabajo o para acoger y atender a personas que tengan esta condición. Estudios, hay poco estudio acá, no tenemos estadísticas suficientes, hay que hacer seguimientos, entonces en el ámbito de salud tenemos muchos desafíos. Por otra parte, en educación tenemos otros desafíos que también implican una mejor capacitación para los profesionales de la comunidad educativa, pero específicamente para poder atender estos elementos más conductuales y emocionales que aparecen. Tener las herramientas, toda la comunidad, no solo el profesor a cargo. Y en educación podría ser un poquito más fácil porque ya venimos trabajando con la ley de inclusión hace algunos años, entonces ya la escuela tiene una noción distinta. Para salud es mayor el desafío. También tenemos, la ley plantea algunos desafíos en términos sociales, o sea, que las instituciones públicas tengan herramientas de comunicación alternativa, por ejemplo. O sea, una de las dificultades de las personas que tienen esta condición, algunas tienen dificultades en la comunicación, entonces que yo pueda contar con algunas tarjetas que me permitan una comunicación directa cuando no puedo emitir un lenguaje oral igual que cualquier otro. También la concientización social, a propósito de lo que tú decías del 2 de abril,
de qué es lo que esto implica, desmitificar, ayudar a que se nos pasen los miedos frente a lo distinto. Entonces hay variados desafíos y lo que a mí me parece que es muy poderoso es justamente esta mirada sistémica, que no es solo educación se tiene que hacer cargo o solo salud se tiene que hacer cargo, sino que esta es una tarea de todos y por lo tanto tienen que estar las distintas dimensiones de la sociedad implicadas en esto. Oye, respecto de eso, ¿qué porcentaje de la población en Chile, no sé si tienen ese dato, sufren de algún grado de, aunque sea mínimo? Porque, a ver, siempre es como en broma. No sé, yo veo un cuadro que está un poquito chueco, entonces lo enderezo. Obviamente me puedo resistir a ello, pero si veo que no, lo hago. O hay gente que ordena, por ejemplo, las cosas del escritorio de una manera, si se lo sacan. Entonces siempre es como motivo de broma casi, ¿no? Ah, tiene TOC, ¿no? Eso es lo típico. Es en broma el tema. ¿Qué porcentaje de chilenos tenemos algún grado de trastorno autista o del espectro autista? Yeah. Mira, justamente ese es uno de los problemas, porque no tenemos Ah, la categorización ya. completa hay diagnósticos que son iniciales en el primer ciclo de la enseñanza básica, por ejemplo, que es Ya. cuando debería ocurrir, pero también tenemos diagnósticos que se hacen en la adolescencia e incluso adultos que como adultos son diagnosticados dentro del espectro. Entonces, no tenemos mucha claridad hoy. Ahora, a nivel internacional es un porcentaje bajo. No es que tú te vayas a encontrar siempre con muchas personas que tengan esta condición. Y los rasgos obsesivos no necesariamente son la Claro. única característica de las personas de este espectro. O sea, uno podría tener un trastorno obsesivo compulsivo y no tener un trastorno del espectro autista. Perfecto, ya, perfecto. Sí, porque eso, como te digo, siempre es motivo Mm, incluso de risa, de broma, ¿no? En que, claro, al final cabíamos como mucha gente dentro claro. del tema. Oye, Por eso, perdona Miriam, por eso es tan importante la ley en términos de esta comunicación social, de qué es y qué no es, y de claro. desmitificar algunos elementos para no sobrereaccionar o no etiquetar a las personas con una u otra característica, sino que más bien mirar al otro y validar las características del otro para poder ayudarlo en lo que el otro necesite, no en todo lo que a nosotros se nos ocurre que el otro requiere. Claro, claro. Oye, estos desafíos que tú planteas del sistema escolar, ¿tú crees? Bueno, se está esperando, es la ley, se está esperando la normativa y como tú dices, faltan 2 años para que en realidad se echara a andar y se preparara mientras tanto. Ustedes han sido consultados, los especialistas me refiero, no necesariamente como universidad, sino que como especialistas, ¿han sido consultados los proyectos de ustedes de investigación que tienen, etcétera? Específicamente nosotros no, pero sí esta ley fue realizada con consulta de expertos, sin duda Ya, alguna, sí. ya, ya. Entonces está hasta lo que vamos a entender como la definición de un trastorno del espectro autista, todo eso viene incorporado en la ley. O sea que en Y realidad falta bastante para la aplicación de la ley en realidad, porque de aquí a que nos salga la normativa es letra muerta por ahora. claro, o sea, sabemos que eso viene y podemos Sí, empezar a prepararnos. O sea, claro, sabemos que está la ley. Lo ideal sería, Miriam, que no necesitamos siempre leyes para poder prepararnos para atender la diversidad que sabemos que tenemos. claro, Entonces, bueno, el tema de cuando las yo leyes, te digo, sí, perdona, cuando yo te digo un plazo de 2 años, ese es el plazo máximo, pero la ley tiene tipificado por etapas. De aquí a 3 meses debería pasar esto, a medio año tal cosa. O sea, el plazo máximo son los 2 años. ya, perfecto. Ahora, esta aplicación de la ley que va a ser de aquí, así como en forma progresiva, digamos, de aquí Ujú. a 2 años, ustedes como universidad y como investigadora tú de esta Facultad de Educación de la UDD,
¿Ustedes son de alguna manera, están abiertos a la comunidad de tal manera de llegar con sus experiencias, con lo que ustedes han estudiado, con lo que han ido, estos proyectos que han hecho y que han, no sé, pues hechas las investigaciones? ¿Están abiertos a la comunidad para que no solamente sus alumnos, sino que el resto de las personas también las conozcan? Claro, nosotros tenemos publicaciones sobre las investigaciones, acá la universidad es de puertas abiertas para poder asesorar, trabajar, conversar sobre esto, en eso no hay duda alguna, digamos. Y además también esta ley plantea desafíos para la educación superior, cosa que antes no estaba incorporada. Y eso también es muy valioso porque también las universidades vamos a tener que ir haciendo adecuaciones que faciliten el acceso sin barreras al aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Sí, obviamente que sí. Ahora, respecto de eso mismo, la apertura a la comunidad, digamos, ¿ustedes tienen algún sistema de alumnis que se vayan incorporando? Porque, a ver, esto es más o menos nuevo, ¿no? Si bien es cierto, la ley de inclusión ya lleva un tiempo, pero es más o menos nuevo y debe haber mucho profesor más antiguo que no tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿hay algunas capacitaciones, actualizaciones, etcétera, que ustedes den en la universidad? O sea, en forma permanente nosotros estamos formando a nuestros docentes. Tenemos una asociación de alumni, como dices tú, en los cuales nos mantenemos en contacto, les enviamos siempre seminarios, invitaciones a participar en coloquios, o sea, estamos permanentemente, porque es parte de los sellos de la universidad, la vinculación con el medio. Entonces nos interesa efectivamente esta retroalimentación permanente. Nosotros tenemos centros de prácticas, por ejemplo, de nuestros estudiantes, con que siempre estamos en conversaciones con ellos y haciendo este feedback constante. Oye, y para ir terminando, porque nos quedan unos escasos minutos, cuéntame, ¿qué le dirías tú a las personas que hoy día, por ejemplo, a los papás y apoderados, que tienen a sus chicos en un colegio y en ese colegio de repente aparecen dos, tres, no sé, cinco, no creo que tanto, pero compañeritos de sus hijos que tienen alguna de estas condiciones y que muchas veces los papás, no sé si la palabra es alegan, pero dicen, a ver, esto ralenta el hecho, y le empiezan a hacer un poco, no sé si de bullying, pero lo empiezan como a dejar, a querer dejarlo de lado. ¿Qué les dirías a los papás respecto de eso? De este Sí, artista, ¿sí? sí. Yo partiría diciéndoles que yo entiendo el miedo a lo diferente. Creo que es natural en los seres humanos que tengamos ciertos temores cuando hay algo que no entendemos bien, que no tenemos experiencia, que no sabemos cómo hacer. Pero sí pediría la oportunidad de dar un paso más allá de ese miedo y buscar redes, buscar ayudas para entender qué es lo que esto implica y sobre todo entender que una educación inclusiva es potenciadora de todos, no es un obstáculo, al contrario. Son cientos, o sea, cientos de investigaciones internacionales las que nos demuestran eso. O sea, que la educación inclusiva es la alternativa educativa que más potencia las habilidades comunicativas, cognitivas, sociales y emocionales de un grupo que naturalmente es diverso, porque la diversidad es una característica inherente al ser humano. Intentar homogeneizar es ir con una fuerza contraria a lo que es nuestra naturaleza. Entonces, ir en esta línea de la aceptación, de mirarnos en nuestras diferencias, de trabajar por colaborar con otros para potenciar esas diferencias, creo que es lo importante. Muchas gracias le damos a Marcia Valenzuela, psicóloga académica, investigadora de la Universidad del Desarrollo dentro de la Facultad de Educación. Ella es psicoterapeuta y además es supervisora clínica de la Comisión de Acreditación del Colegio de Psicólogos de Chile. Muchas gracias, Marcia, por haber estado hoy día con nosotros y ayudarnos un poquito a esclarecer esto, de qué se trata, por qué le tenemos miedo, por qué no debemos tenerle miedo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por la invitación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro tan esclarecedor, con una ley que hace muy poquito rato que fue promulgada y de la cual estamos esperando los avances y obviamente la normativa para ver qué está pasando con esto, tanto en salud como en educación. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.